47. Vamos allí a ver lo que nos dice estos últimos capítulos que van quedando ya, y si el Señor nos da vida, vamos a llegar a completar este capítulo, ¿no? Así que gracias al Señor por ello. Dice el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Considerando el versículo 40, vamos a ver, por la gracia del Señor en el día de hoy, que este Jesús, Señor y Salvador, reconcilia, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar, si el Señor nos guarda. Oremos al Padre. Señor Dios, te damos muchas gracias en este momento que has permitido que estemos aquí reunidos. Gracias por todo lo que se ha ido dando en la reunión, todo lo que se fue desarrollando, lo que se ha compartido. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, que deja al descubierto, Señor, nuestro corazón, y nos lleva a considerar el carácter del Salvador en cada momento. Ruego que esa obra que viene de ti, Señor, no disminuya en medio de tu pueblo, en nosotros, que siga obrando, sacando a luz aquellas escorias, Señor, que terminan manchando nuestra comunión, perturbando, Señor, día a día, pero si tú lo haces, Señor, así cada momento, gracias por ello, gracias por tanta misericordia, porque también entendemos que por eso nos haces participar de tu santidad. Señor, te agradezco por todo, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que nos ha amado de una forma tan grande, que nos ha permitido acercarnos y nos permite acercarnos cada día a ti para llamarte Padre, para clamar a ti buscando socorro. Nos acercamos a un trono de gracia, Señor, y es por él. Gracias por la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda cada día en esta batalla contra los deseos de nuestra carne, la corriente del mundo, Señor, y también las maquinaciones de Satanás. Señor, gracias por todo. Ruego tu favor para compartir este tiempo, esta enseñanza con mis hermanos, con claridad, con amor, Señor. Guarda cada corazón para que así también podamos disfrutar juntos este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos atrás el privilegio, hemos visto cómo terminaba el versículo 39 cuando decía que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nos odió llamare. De esa manera también mirábamos cómo Pedro concluye, concluye el versículo 32 de Joel capítulo 2. ¿Sí? Entonces él está exponiendo este pasaje, lo habíamos visto de esta manera, pero también el domingo anterior habíamos estado viendo ese don del Espíritu Santo que recibían aquellos a los cuales les es mandado que se arrepientan y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, y recibiréis no solamente perdón de pecados, sino también van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que ha llegado la salvación en este momento. Acá nosotros ya lo estamos viendo como algo, ya lo damos por sentado por el hecho de ver así la escritura de este lugar, pero como vinimos viendo todo este tiempo, es algo que lo vamos dando detalladamente. Entonces acá en estas personas que, como vamos a ver ahora en un rato, reciben la palabra, el Espíritu ya ha obrado en sus vidas, los ha llevado a dolerse por el pecado, una desesperación se apoderó de ellos porque
veían cuán mal hicieron durante toda su vida delante de Dios. Ellos vivían en una religión, participaban de las fiestas que estaban llamados todos los años a participar, y resulta que de repente el Señor de su misericordia los convence de pecado por el Espíritu Santo y los hace ver que todo lo que ellos estaban haciendo no alcanza. No es suficiente para acercarse al Dios vivo, para servir de una forma en espíritu y en verdad, para adorar al Espíritu y en verdad al Dios verdadero, al Dios vivo. Y eso nos lleva a considerar la condición de cada uno de nosotros, porque no hay diferencia entre estas personas a nosotros, en la misma condición, y quizás muchos de los que estamos aquí reunidos hemos atravesado tiempo atrás una vida religiosa, haciendo lo que nos parecía a nuestro corazón, sirviendo a Dios según nuestras ideas. Así también nos instruían. Repartamos la culpa, no solamente la culpa de los que nos instruían, también era la culpa nuestra, por no prestar atención a las Escrituras, por no ser diligentes. Pero el Señor en su misericordia obra y nos lleva a mirar ahora a aquel que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces muchos en ese momento fueron lavados por la sangre del Cordero, recibieron el perdón de pecados y recibieron la salvación como el don del Espíritu Santo, y también el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad, como ya hemos visto también que ha acontecido en la vida de los apóstoles tiempo atrás, o segundos, momentos atrás. Yo digo tiempo atrás como si fuese que estoy hablando de esto pasó hace tiempo, pero ha pasado hace poquito, ha pasado recién esto, ¿sí? Entonces, la esperanza, mis hermanos, en la promesa que menciona Pedro en el versículo 39, es para ustedes, le dice él, es para sus hijos, para todo aquel que cree en Jesucristo, y aquello que prometió Joel, el Señor lo está haciendo ahora evidente y nos muestra de que hay una esperanza. Vimos como que el Señor Jesús y Salvador el domingo pasado promete y cumple. Entonces no solamente fue un anuncio que pasó y quedó allá en el olvido, como que ya estaba guardado, archivado, sino que ahora lo hizo evidente, lo hizo manifiesto, y aquí está. Él prometió y lo cumplió. Todo aquel que cree, que invoca el nombre del Señor, será salvo. Entonces, hay esperanza para todo aquel que cree, y esa misma promesa, mis hermanos, veíamos, que perdura el día de hoy, y va a ser así hasta el día que el Señor vuelva. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, me hace pensar en otros pasajes que encontramos en las Escrituras. Cuando dice el mismo Señor, llama y dice en Isaías, por ejemplo, 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Lo que dice el Señor, lo que veíamos ahí, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, sigue siendo válido para hoy. El que se acerca a Cristo buscando perdón y socorro, lo encuentra. Y aquel que se acerca al Señor, que lo busca hoy, mientras se dice hoy, Él sigue estando cercano y puede ser hallado, mis hermanos. Mis hermanos, amigos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ese amplio, dice, es generoso para perdonar. Como también lo dice Efesios, rico en misericordias, que nos amó y nos salvó cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Y así, de la misma manera, convencidos del pecado, fuimos a Él y encontramos que nos recibió con un amor, mis hermanos, que nos dejó sorprendidos a todos aquellos que han gustado su benignidad. Pueden dar testimonio de eso. Como yo, siendo de esta manera, viviendo así, siendo enemigo, yendo en contra de Él, caminando en contra, ahora resulta que Él me reconcilia con su Hijo, Él me perdona, me recibe. Son tantas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de todo este tiempo desde que caminamos con Él, que aún cada día que nos hacemos, nos seguimos sorprendiendo y admirando de su gracia. Nos lleva a agradecerle cada día, a vivir para Él. Nos hace pensar, Señor, gracias, Señor, ¿por qué de esta forma? No como dudando, sino que aún considerando cómo éramos, ha perdonado todo en aquel que no conoció pecado, en Cristo, en nuestro Señor.
De esta manera Pedro termina de exponer este pasaje, y algo que vamos a reconsiderar una vez más es que Pedro no estaba ebrio, mis hermanos, no hay mosto en ellos, en lo que están hablando, sino que hay poder de Dios, hay poder en Cristo para salvar. Por eso es que el versículo 40 continúa diciendo luego de esto, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sean salvos de esta perversa generación. El testimonio que está dando Pedro, junto con nosotros, al lado de los otros apóstoles, aunque acá habla en singular, les exhortaba, testificaba y exhortaba con otras palabras, siempre fueron por las Escrituras. Vinimos detallando todo lo que él compartió y lo que vemos que él usó fue la Escritura. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, porque hoy en día ha sido tan, permítanme decirlo así, tan manoseado, tan toqueteado el Evangelio, que han llegado a ponerle diferentes métodos, esta manera. Bueno, si predicas de esta forma, las personas van a venir a Cristo. Si te moves de esta manera, las personas van a venir a Cristo. Y eso no lo encontramos acá. No encontramos en los apóstoles haciendo algo raro, haciendo algún movimiento que pueda atraer a las personas. Comparten a Cristo, comparten su testimonio, su carácter, todo lo que se profetizó de Él por boca de aquellos santos profetas en el Antiguo Testamento, y eso es lo que están usando. Como bien también se hablaba hoy, ¿qué usaban? Bueno, la palabra de Dios, esa palabra que convierte el alma, esa palabra que es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso es lo que compartían. Testificaban y los exhortaban. Están cumpliendo el mandato que el Señor los comisionó, por ejemplo, como vemos también en Mateo 28, y como mensajeros, como heraldos del Rey que está en su trono, obedecían en predicar el Evangelio. Y como les dije recién, no había ningún show que ellos estaban montando para llevar a cabo esta tarea, no había excelencias de palabra o sabiduría del mundo, no había una mezcla de cosas. No estaban tratando de ver, bueno, vamos a predicar de una manera que podamos, que no sea tan fuerte el mensaje, que no duela tanto a las personas, porque, bueno, están sensibles, fíjate cómo están, bueno, fíjate por ahí quizás se ofende con lo que decimos. No había palabras. No había esos pensamientos en medio de la iglesia. No había estas ideas que hoy sobreabundan en medio nuestro. Lo digo acá, pero vemos en el entorno que está rodeado de todo eso. Y buscan cómo disimular, cómo con liviandad tratar el pecado. No habían estas cosas, mis hermanos, en la boca de mis hermanos acá. Había un Cristo y este crucificado, como dice Pablo. Se mencionaba de Él, se hablaba de Él. Y esto es asombroso, porque aún mismo Pablo escribe, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios por él de esa forma. Hoy se compartía acerca de la sabiduría de Dios, que va en contra de la sabiduría del mundo. Usando débiles hombres, pero salvos en Cristo, y el Señor mismo les había dicho, si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. También van a guardar su palabra. Eso es lo que le dijo el Señor. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino ese poder y los llevó a compartir el Evangelio de esta forma sana, pura, sin ninguna cosa que pueda diluirlo o agregarle algo asqueroso que tiene que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con Dios. Hace poco tiempo atrás me compartió un hermano algo acerca de... ya se van a dar cuenta de quién hablo, ¿no? Algo acerca de John Newton, ¿sí? Pero voy a leer una pequeña parte nada más de esa porción que me comparte. Es acerca de la predicación y quizás a su tiempo, cuando nos permita el Señor llegar allí a la historia de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, vamos a mirar un poco más en profundidad, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Habla también de Pedro y dice así, él escribe esto y dice, el ángel que apareció a Cornelio no le predicó el Evangelio, sino que mandó a buscar a Pedro, porque aunque la gloria y la gracia del Salvador parezcan un tema más adecuado para los poderes de un ángel que para los pobres de lenguas balbuciantes de hombres pecadores,
Sin embargo, un ángel no podría predicar experiencialmente, ni describir la batalla entre la gracia y el pecado a partir de sus propios sentimientos. O sea, eso es precioso, porque esta tarea no se le encomendó a un ángel. Lo que estamos viendo ahora en Hechos está hablando de hombres débiles, frágiles, vasos de barro, que es como que el Señor, como habla también 2 Corintios 4, ¿no? Puso ese tesoro en vaso de barro, ¿sí? Su gracia, su favor, el Espíritu Santo está ahí, y este cuerpo, este vaso de barro que se va deshaciendo a lo largo del tiempo, ahora Dios le agradó salvar por la locura de la predicación por personas, por débiles hombres, para que nadie pueda jactarse delante del Señor y la gracia y el poder solamente sean de Él. Solamente sean de Él. Entonces, ángeles, mis hermanos, que según las Escrituras nos dicen que son mayores en fuerza y en potencia, no testifican, no predican, no les es encomendado esta tarea. Y todo aquello que se profetizaba, también lo dice Pedro, ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, esto es lo que está aconteciendo acá también es algo por los cuales, como también nos enseñaba tiempo atrás el pastor Leonardo en Efesios, cómo los ángeles aprenden por medio de la iglesia. Y eso es lo que pensaba a la hora de decir, Señor, qué precioso todo esto, que hombres débiles hablen de vos. Hombres débiles que pueden contar y decir, yo verdaderamente estaba muerto en delitos y pecados. De verdad yo estaba así, y tuviste compasión. Y puede hablar sin ningún problema, entiéndese bien, y puede hablar con causa o con razón, diciendo, yo estaba así, yo estaba muerto. Y puede predicar acerca de Cristo, de su Salvador, de su Señor, de aquel que se entregó y me amó, como dice Pablo, y se entregó por mí, de aquel que vino a dar su vida por mí. Testificaba y les exhortaba, eso es lo que dice el versículo 40. Recuerden que la palabra para exhortar en el griego significa parakaleo, y eso tiene que ver con el hecho de llamar cerca, ¿sí? Ahora, de llamar a alguien al lado, de poder animarlo, de poder consolarlo, eso es lo que hemos visto tiempo atrás cuando estudiábamos incluso Timoteo también con esta palabra, y tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo podemos ver que esta palabra se puede usar en este caso, en este momento acá, en este versículo que está diciendo acá, cuando él dice en el versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede usar esta palabra de llamar al lado? Bueno, también se utiliza como ruego. La palabra parakaleo tiene que ver con ruego, es un ruego, es un clamor, es un ruego. Y eso, mis hermanos, cambia. ¿Vieron que a veces decimos nosotros cuando hablamos, que a veces aún cuando nos escribimos mensajes no sabemos el tono de la otra persona, ¿no? No sabemos el tono de la otra persona y a veces nos hacemos la idea de que, mirá, por lo que me puso parece que escribió estando con este estado de ánimo. Y una veces cuando dice acá que los testificaba y exhortaba con otras muchas palabras y después le dice, como le dice en el versículo 41, no, ahí se salva de esta perversa generación, uno se da la idea de me pasó a mí, tiempo atrás, de darme la idea de que cuando Pedro hablaba de esta forma se hablaba como eso, miren, sean salvos de esta perversa generación, y mirando así para el entorno, pero uno cuando encuentra, ahora cuando ve el versículo, lo que significa que los exhortaba, que usa esta palabra, está hablando de un ruego. Habla de un ruego. Está hablando de que había una compasión en Pedro a la hora de compartir el Evangelio y un dolor por el hecho de la condición de los otros que estaban enfrente, sin Dios y sin esperanza, porque hasta ahora todavía no había, más allá de la pregunta que ellos hicieron, no había un proceder de correr en busca de Cristo, más que ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro, ya lo dijimos, Pedro no estaba viendo el corazón. Entonces uno tiene esa idea. Lo mismo me pasó, o lo mismo me pasaba cuando tiempo atrás también el pastor Leonardo estaba compartiendo
Mateo 23, acerca de los hay que el Señor menciona, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Y yo tenía en mente la idea de que el Señor, por ejemplo, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ya van a ver lo que les... Pero fíjense que lejos estamos muchas veces, al no considerar la palabra, eso deja de lado por completo lo que muchas veces hoy se hace, el hecho de como se dice, un terrorismo espiritual. Arrepentite porque mirá, te vas al infierno. No hay ninguna chance. Entonces, no hay ninguna clase de compasión en mi corazón por la condición de la otra persona. Es más, me parece que estoy más en una postura yo mismo de verme a mí como más digno de haber sido salvo, más santo que la otra persona que está enfrente de mí. Entonces no hay un dolor por el otro, no hay una compasión por el otro, y uno vive de esta forma. Entonces lo dice de esta forma. Entonces acá este versículo fue sorprendente, la palabra que está allí, el ruego, les exhortaba, les rogaba, sed salvo de esta perversa generación, porque consideraba y sabía la situación en la que estaba. Sabía de la situación en la que estaban mis hermanos. La Escritura dice que el Señor conoce nuestra condición, de acuerdo, y se acuerda, dice el Salmo 103, de que somos polvo. Y esto es algo a lo que nosotros siempre debemos tener presente todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque también nosotros estuvimos de ese mismo lugar. Algo que encontramos en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, es que el Señor constantemente les recuerda, no se olviden o acuérdense de dónde los saqué. Recuerden que ustedes eran esclavos, eran siervos, recuerden todo lo que pasaron. Entonces, es algo de lo cual también tiene que resonar en nuestros corazones, estar siempre presente para pensar cada uno de nosotros con cordura. Si ustedes se acuerdan, cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, él les dice a los hermanos, recuérdales, dice que también a los siervos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Y qué cambió? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor. Estábamos igual, estábamos en la misma condición, no había diferencia, no hay diferencia. Nos hizo la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios en nuestra vida, marca la diferencia en nosotros. Por eso también tiene que servirnos de ejemplo a la hora de compartir y de guiar a aquellos que están como ovejas sin pastor. Y el ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo también es precioso, porque Él dijo que al ver la multitud, los vio, se ocupó, tuvo compasión, porque los vio como ovejas que vagaban, que andaban como sin pastor, dispersos. Entonces esto es lo que pasa ahora acá cuando Pedro está compartiendo el Evangelio de Jesús. Esto es lo que está pasando también en él. Les rogaba, mis hermanos, les rogaba. No es que le dice, mirá, la verdad que vos ya no tenés ninguna posibilidad de ser salvo. No tenés chance. No encontramos eso. No hay eso en las Escrituras. Sino que nos lleva a pensar en decir, yo era enemigo. Yo era un esclavo del pecado. Y veo que al que yo aborrecía, me amó. Yo estaba perdido y Él vino a buscarme. Él me encontró. Entonces es algo que nos mantiene. Si esto lo pensamos de corazón, si este pensamiento está de corazón y consideramos la gracia del Señor, nos hace bajar los humos en nuestro diario de vivir, a no creernos más que los otros o mejores que aquellos que están sin Dios y sin esperanza, sino que nos lleva a robarles, a clamarles, a robarles, y vuelvan a Dios. En varias oportunidades el Señor, mis hermanos, ya lo dije, esto llama a que consideremos esto de donde Él nos rescató,
Y esto de rogar nos hace pensar y nos va a trasladar a mirar también cómo Pablo lo describe y le escribe a los hermanos en Corintios, segunda de Corintios capítulo 5. Este lenguaje de rogar, de que se vuelvan a Dios, tiene que ver también al considerar la obra de Cristo. Segunda de Corintios en el capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Traslademos esto a lo que estaba hablando Pedro. Les exhortaba con otras palabras. Testificaba y exhortaba: reconcíliense con Dios. Pero con un dolor, mis hermanos, al considerar la condición del otro. Ahora, no poniendo a la persona más importante que cumplir el mandamiento del Señor. El ruego era arrepentirse y creer en Cristo. Sed salvos de esta perversa generación. Este ruego y mandato es a todos. Es a todos. Es a todos los que están ahí reunidos. Vuelvo a lo mismo, para que no haya confusión en lo que estamos hablando. En el versículo 41 nos dice que 3.000 personas recibieron la palabra. Pero Pedro no está hablando a 3.000 personas. Pedro está hablando a otra cantidad de personas, mayor. Entonces él está hablando a todos y le dice: sean salvos de esta perversa generación. Arrepiéntanse, crean en Cristo. Ya hemos testificado por las Escrituras quién es el Señor. Entonces, una y otra vez, mis hermanos, viene ese ruego por el cual los llaman a los hombres a que se arrepientan. Y ese llamado que hacen, ya hemos visto que no es una invitación. No es una opción: bueno, mire, si quieren pueden venir a Cristo, si no, quédense como están, que todo va a salir bien. O mejor, quizás tienen otro, bueno, fíjense, si quieren pueden venir, vengan a Cristo. Pero si ustedes tienen otra manera o otro método de salvación, de llegar a Dios, bueno, sigan con eso. No es una invitación. No encontramos eso acá otra vez. Ese método, esa manera de predicar, no viene de Dios. No viene de un corazón que ha sido por el Señor cambiado. No es una alternativa. Hay un solo camino, mis hermanos. Hay una sola manera de ser salvos. No hay varios métodos, no hay posibilidades, no hay poder en nosotros, no hay forma de justificarnos, no tenemos justicia propia para acercarnos al Dios vivo. Por eso Pedro llama a que se arrepientan y crean, para que vengan a Él, para que crean en Cristo. Es como cuando encontramos en las Escrituras, cuando el Señor dice: mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Mírenme a mí, dice el Señor. Pongan los ojos en mí. Y versículos atrás de este capítulo de Isaías, está hablando de aquellos que se postraban en ídolos hechos por madera, y el pueblo iba tras ellos. Y Él les dice: mírenme a mí, sed salvos, miradme a mí. Y fíjense que también no es una alternativa, no es una opción. Es como también cuando el mismo Señor Jesucristo llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay opción otra vez en ello. No hay opción, mis hermanos.
Como también el mismo Señor dice en Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esta generación perversa, maligna, mis hermanos, de este presente siglo malo, aborrece la luz, no tiene sed por sí misma de esa agua de vida, no desea, no puede ver los síntomas en su cuerpo de que todo está mal para ir a buscar al médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, decía el Señor, sino los enfermos. Y ellos, o nosotros, estando sin Dios y sin esperanza, también tiempo atrás estábamos en la misma condición. Si el Señor nos decía, vengan a mí y beban, ¿de qué nos está hablando? ¿Por qué voy a beber? ¿De qué me quiere dar este hombre? Ustedes están enfermos, yo soy el médico. ¿Enfermos? ¿Enfermos de qué? ¿Enfermos de qué? Ustedes están muertos en delitos y pecados. Cuando Pedro dice acerca de la perversa generación, mis hermanos, algo para dejar en claro, y vamos a ver un ejemplo para ver tanto lo que dice acá y en otro, como ya hemos visto en la Escritura también. Está hablando acerca de la característica de la humanidad. Sed salvos de esta perversa generación. No es que vamos a hacer de cuenta que, miren, que Pedro le está hablando solamente a los que están en la primera fila. No es que le dice, che, sean salvos de esa perversa generación como que los que están atrás. No está diciendo eso. No está hablando de los contemporáneos, no está hablando de aquellos que están viviendo junto con él. No está diciendo eso. Habla de aquellos hombres que nacieron desde Adán hasta el último que van a nacer, hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Esta generación es la conducta de nosotros por causa de ese pecado y la santidad del Señor. Entonces está hablando de nuestra manera de vivir. Sed salvos de esta perversa generación. No habla, como por ejemplo, el jueves estábamos hablando acerca de Mateo 24:34, cuando ahí sí habla de esta generación. No, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En ese contexto el Señor sí está hablando acerca de esas personas que vivían en ese momento, acerca de la destrucción de Jerusalén, y Él está diciendo no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? Pero acá lo que está haciendo el uso de la palabra es para hablar del comportamiento del hombre a lo largo de toda la creación, a lo largo de todos los tiempos. Entonces eso es lo que está haciendo Pedro acá. Sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Y cuál es la conducta? ¿Cuál es la manera de vivir de esta perversa generación? Buscan lo suyo propio. Buscan sus propios deleites. Se buscan a sí mismos, amarse, se aman a sí mismos, satisfacerse a sí mismos. Y no quieren saber nada con Dios. Cada uno se apartó por su camino, no hay ni uno justo. Arrepiéntanse y crean, esa es la condición. No hay ninguna posibilidad de que sean salvos por esta generación, en esta generación. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El Evangelio, mis hermanos, es el poder de Dios para la salvación. El acudir, el hecho de que estas personas hayan recibido esta palabra, han acudido a esa fuente de vida, el hecho de que ahora tengan sed, tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho anteriormente, con esa obra de regeneración en la vida de la persona, en la vida del hombre. Lo que Dios hace. No mirábamos a Cristo como es, como fuente de agua viva. No lo veíamos como tal. No lo veíamos como cuando Él decía, yo soy la vida y la resurrección.
no lo veíamos como vida. Para nosotros estábamos bien y estábamos vivos, pero resulta que estábamos muertos en delitos y pecados. No había vida, no había trato con Él, no había relación con Él. Sin embargo, cuando Dios obró en nuestros corazones, nos llevó a mirar a aquel que da vida, aquel que resucitó de los muertos y se levantó venciendo, mis hermanos, venciendo. Por eso Juan también dice, aquel que confiesa que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. De otra manera alguien no va a confesar y no lo va a ver como tal. No hay otra forma si no ha nacido de Dios, si no ha nacido de nuevo, si Dios no le ha dado vida en él. No lo van a confesar. Por esto estas personas reciben la palabra por la obra de Dios en sus vidas, en su corazón. Juan, el Evangelio de San Juan, nos va a llevar a considerar esto. Acompáñenme ahí. Juan en el capítulo 1, versículo 10, nos habla del Señor y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir la palabra tiene que ver con esto. Les hablaron, les testificaron que Jesús era el Cristo, que Él es el Señor al cual deben invocar, y creyeron en Cristo, creyeron en la palabra. Eso fue recibir la palabra. No es que dijeron, bueno, Pedro, qué bonito mensaje, me lo guardo y me voy a mi casa. No, recibir la palabra tiene que ver con el hecho de que creyeron en Cristo y procedieron a lo que se les mandó, arrepintiéndose y se bautizaron. Eso es lo que pasó con ellos, mis hermanos. Eso es lo que pasó y es a lo cual nos vamos a encontrar con diferentes casos y testimonios en el libro de Hechos, en la carta de Hechos. Vamos a ver que esto es lo que va a acontecer en varias oportunidades, cómo Dios tiene el poder para hacer nacer a una persona que está muerta en delitos y pecados, para darle vida. Capítulo 6 de Hechos, en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, esto es por la predicación de los hermanos, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ir y hacer discípulos, también recuerdan el mandato. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué era obedecer a la fe? Recibir la palabra y obedecían al Evangelio. Estas es las buenas noticias que hay por parte de Dios. En Jesucristo, ustedes tienen que arrepentirse y creer en Él. Y van a ser salvos. Y obedecían a la fe, obedecían al mandato, obedecían al Evangelio. Algo que a considerar acá, para dejar en claro, mis hermanos, algo que quizás muchos se hayan malinterpretado, cuando dice en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, el hecho de añadirse tiene que ver con el que se añadieron al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Y no está hablando acerca de una membresía. No está hablando acerca de eso. Está hablando de que el Señor lo salvó y lo puso en parte de su cuerpo. Más adelante, si el Señor nos permite, vamos a ver en los versículos que vienen cómo es la vida en la iglesia, cómo es el andar en la iglesia, dentro de la iglesia, entre la iglesia. Pero ahora, lo que está pasando acá, se añadieron, no está diciendo que se añadieron a la membresía, están añadidos al cuerpo del Señor. Por lo tanto, lo que encontramos acá, mis hermanos, que no hay esfuerzo alguno de las personas que estaban escuchando este mensaje, no hay mérito alguno, porque la Escritura también nos enseña y nos dice, así que no depende del que quiere. No es que terminó Pedro de hablar y dijo, bueno, yo acepto, yo quiero, ¿sí? No pasó esto, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, nos dice Romanos 9, versos 16 al 18.
recibieron la palabra. Esto tiene que ver también, mis hermanos, ustedes van a recordar un poco acerca de la parábola del sembrador. Recuerden, el sembrador se debe sembrar la buena semilla, parte cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, otra entre espinos, y una parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Sí? Y en los primeros tres casos lo que nos muestran es la condición del hombre. Pero la tierra buena no es buena por sí misma, es que el labrador ha preparado esa tierra para que su semilla pueda germinar y dar fruto. Y si de esa forma lleva fruto al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno. Entonces ellos recibieron la palabra, obedecen al Evangelio y ahora van a hacer lo que les es mandado porque su corazón no es el mismo. Hay una nueva criatura, han nacido en Cristo. Eso tiene que ver, mis hermanos, con lo que también compartimos en Isaías, por ejemplo. Isaías capítulo 55, cuando nos habla acerca de las escrituras, de la palabra, por ejemplo. En el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces, tiene que ver todo esto que está pasando acá, tiene que ver con lo que vemos en las Escrituras, mis hermanos. Ellos recibieron la palabra, pero ahora, ¿ha pasado así con todos? Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba con los judíos mismos, con aquellos que se acuerdan en Juan capítulo 8, que dijeron: bueno, nosotros creemos en vos, o ellos supuestamente habían creído, Él mismo les dice en el versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros, permítanme, el 37, me equivoqué. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No quieren al Señor, aborrecen la cruz, no ven la necesidad de Él. Entonces, por más que habla el Señor, y estamos hablando del Señor mismo, el versículo 43 también dice algo similar: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice ahí. En el versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto me hace acordar también cuando dijo en Juan: las ovejas que son mías van a oír mi voz y me van a seguir. Y eso dice el Señor. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y como les dije, mis hermanos, recibir la palabra tiene que ver con el hecho de obedecer al mandato, de creer en Cristo. Ahora, eso también ha obrado en nosotros y ha cambiado nuestra vida. Nos ha hecho una nueva criatura, ha hecho que nuestro corazón, con todo nuestro ser, se disponga al servicio del Señor. Y no es algo que fuera el momento nada más. Yo les decía, les compartí el otro día, no sé cuánto tiempo tardó Lucas en ver, cuántos años han pasado en ver el testimonio de los hermanos, pero no es algo que sucedió, bueno, pasó esto, se bautizaron, creyeron en Cristo y quedó ahí nomás, sino que es algo que perdura, algo que continúa, es un testimonio de vida en ellos, de obediencia y entrega al Señor, y por lo que se va a registrar más adelante. Entonces, esa misma palabra, ese mismo poder, esa misma salvación vino a nosotros, está en nosotros, y también de la misma forma nos debe llevar a considerar si cuando la recibimos, cuando hemos acudido, cuando hemos creído en Cristo, también está en nosotros esa perseverancia en obedecer la palabra, en creer en el Señor, seguir aferrados a su justicia, confiando en Él y caminando en obediencia. Eso es una de las cosas que tenemos que considerar cuando vemos un pasaje como este también. Porque no es algo que quedó acá en el momento, bueno, recibieron la palabra, fueron bautizados y ya está. No, es una obra que continúa, que persevera, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, es algo que continúa, que nos lleva a caminar en santidad, a buscar la voluntad de Dios día tras día por medio de ella, de la palabra del Señor. Entonces,
Romanos capítulo 6, en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y librados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hay una distinción entre la manera de vida anterior y ahora que hemos creído en Cristo, recibimos esa palabra, lleva a un despojo y a una negación de uno mismo por aquel que se dio y murió por nosotros. No es solamente de aquel momento, es algo que perdura a lo largo del tiempo, es algo que es continuo, mis hermanos. Un testimonio así también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Colosenses. Acompáñenme un segundo allí. Colosenses capítulo 1. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Entonces, desde el día que lo oíste, y esto lo ha hecho que cambien sus vidas radicalmente y los ha llevado a producir frutos. Hay frutos. Esa misma palabra que se anunció no quedó en el momento, en ese primer día, sino que también permanece, produce frutos, hace que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y no quedamos estancados como el primer día. Tesalonicenses también nos dice lo mismo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice: pero conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay una evidencia, hay un cambio. El hecho de recibir la palabra no quiere solamente decir, bueno, ya está, qué buen mensaje, o acá está, terminó todo. Habla de que han creído en aquel Señor y Salvador, han invocado su nombre y ahora hay un testimonio de vida que ya no es lo mismo que antes. Buscan ser cada día más parecidos a Él. Buscan servirle a Él, honrarle como es digno. Entonces esto no es solamente de ese momento, mis hermanos, sino que es algo constante en toda nuestra vida. Reciben la palabra, creen en Cristo. Entonces el que cree, dice también Juan, en el Hijo tiene vida eterna. Y no estamos hablando de algo que va a pasar a futuro cuando uno deja este mundo. Habla de ahora, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan. Ahora recibieron vida, ahora pueden vivir en lo que es agradable delante de Dios por la libertad de la esclavitud del pecado que ganó, que consiguió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora lo pueden vivir. Entonces el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra. Entonces, aquellos que recibieron la palabra creyeron, tienen vida eterna. Pero seguramente, mis hermanos, allí, entre toda esa multitud también, hubo algunos que no creyeron. Tienen vida eterna, la ira, y aquellos que rehusan, la ira de Dios está sobre él, dice Juan. Y Cristo salvó a su pueblo de esa ira venidera.
Eso es lo que dice Tesalonicenses cuando nos habla, dice, y esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También lo dice Romanos en el capítulo 5. Ira que viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Al Evangelio. Una desobediencia al Evangelio. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice Tesalonicenses también, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver a buscar a su pueblo, a darle retribución a aquellos que no obedecen al Evangelio también. Así que el ruego en este día también, amigo, amiga, es a que se reconcilien con el Señor Jesucristo, que se reconcilien con Dios por medio de Él. Él vino y dio el pago justo, eficaz, para la salvación. Arrepiéntanse y crean en Él. Os ruego, sed salvos de esta perversa generación, dice Pedro. Los que recibieron la palabra obedecieron y obedecen aún hoy día. Siguen en obediencia, perseveran en obediencia, por amor al nombre del Señor. Los que recibieron su palabra son ordenados los pasos de ellos por la misma palabra de Dios. Jeremías, ¿no? Dice, conozco a Jehová que el hombre no es Señor de sus pasos, de su camino, perdón. Ni del que camina el Señor es el orden, ni el que camina es el ordenado de los pasos. Entonces, a vos hoy día, mis hermanos, esa palabra que hemos recibido, ese mandato al cual hemos obedecido de creer en Cristo, se mantiene ese testimonio en aquellos que son del Señor. Se mantienen firmes, fieles, por aquel que se entregó y se dio a sí mismo por ellos. Ruego que podamos considerar esto en nuestras vidas, este testimonio que vemos en la iglesia, y que, si el Señor lo permite, vamos a seguir disfrutando. Vamos al Padre en oración. Señor, muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias por el amor que nos das cada día, muchas gracias, Señor, por el perdón de pecados, muchas gracias, Padre, por compadecerte de nosotros, por la compasión que has mostrado, por considerar nuestra condición. Muchas gracias porque no cambias. Muchas gracias por tu misericordia de cada día. Gracias, Señor, por permitirnos ir a tu Hijo, de llevarnos a Él. Y Él nos recibió, Señor, no nos echó fuera, se entregó por nosotros para limpiarnos de toda iniquidad, de toda impureza. Nos presenta a ti. Ahora te llamamos Padre, te llamamos Papá. Gracias por ello. Te ruego, Señor, que considerando esto, Señor, y he mencionado poco aún, es poco hablar de tanta bondad, pero llévanos a corresponder a ti, Señor, con amor y obediencia cada día.